El presente video se lleva a cabo en el marco del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Su tema es la educabilidad. Ella no es otra cosa que la posibilidad de realización a través de la educación del ser humano. Se relaciona con el tema de la filosofía en el sentido de que la filosofía de la educación se encarga de preguntas como ¿qué es la educación? ¿Quiénes son los agentes que participan en ella? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es la posibilidad de la educación? Esta última pregunta de la posibilidad de la educación se correspondería con el tema de la educabilidad. La educabilidad podría funcionar también como presupuesto, es decir, como una premisa que nos sirve como axioma para llegar a unas determinadas conclusiones, pero que no necesita ser comprobado empíricamente. Entonces así, el presupuesto sería de carácter epistemológico, antropológico y axiológico. Es necesario adoptar una definición previa de educabilidad. Ella nos la suministra Fernández, quien dice que la educabilidad no es otra cosa que la transformación que se opera por efecto del proceso educativo. Se dice de ella, de la educabilidad, que es una categoría humana, porque los animales no alcanzan a desprenderse, digamos, de su aspecto instintivo, mientras que lo humano implica otras dimensiones que son muy importantes a la hora de analizar la educabilidad, como por ejemplo la intencionalidad, la libertad y la comunicación, que son estas condiciones exclusivamente humanas. Se dice también que la educabilidad tiene unos límites. Esos límites podrían estar establecidos por las condiciones biológicas y también por las condiciones ambientales que en un momento determinado no favorecen el proceso educativo. Al respecto, hay distintas corrientes que tratan de explicar el fenómeno de la educabilidad. Por un lado, encontramos el pesimismo pedagógico, que dice que el factor biológico es muy fuerte y que no hay ninguna posibilidad de educarse. Autores como Lombroso y Galton son partidarios de este tipo de enfoque. También hay uno que pudiéramos llamar el optimismo pedagógico, que tiene que ver con que hay como una especie de exageración de los factores culturales y se dice que ellos son muchísimo más importantes que los factores biológicos. Entre los autores en esta línea podemos encontrar a la psicología social y al conductismo de John B. Watson, que llegaba a plantear que si se le suministraban a Watson un determinado número de niños, él podría convertir esos niños en las profesiones que a él se le antojaran. Y hay una tercera línea que combina lo mejor de estas dos teorías, es una línea de tipo ecléctico que considera que hay que aprovechar los factores biológicos y los factores ambientales y crear una línea intermedia que le dé mejor solución al problema pedagógico. En cuanto a las limitaciones de la educabilidad, está en el hecho de que el ser tiene unas limitaciones y la acción educativa tiene otras. Las referentes al ser tienen que ver con la espacialidad, con la temporalidad y con las condiciones corporales, que son las que le colocarían limitantes, fronteras a la acción educativa. Y por el otro lado, en cuanto al dispositivo pedagógico, probablemente este no siempre atienda las necesidades de tipo personal y siempre se plantee como una forma estándar para los educandos. También hay unas características de la educabilidad, es
es necesario hablar de ellas. La primera es que la educabilidad es de carácter personal, no tiene que ver con colectivos, sino es una decisión que se basa en la libertad personal. Es también de tipo intencional, ya que supone la expresión de la voluntad personal. Tercero es dinámica, en el sentido de que tiene que ver con la oposición entre la decisión personal y la autoridad impuesta por el dispositivo pedagógico. Y por último, la última característica, la cuarta, es que es necesaria, ya que si no se accede a ella, pues se están perdiendo muchísimas oportunidades de tipo cultural. Eh, También se habla de que la educabilidad tiene que ver con el espiritual del ser humano. Este aspecto espiritual pues es el plano de la trascendencia y la inmanencia, el plano de lo interior y lo exterior, el plano de la materia y el espíritu. La educabilidad está allí, en ese plano de lo espiritual, porque requiere, digamos, las mejores condiciones del ser humano. Finalmente hay que examinar las llamadas teorías personalistas que resumen un poco lo anterior en el sentido de que la educabilidad no es un asunto de tipo grupal o de tipo colectivo, sino es una decisión personal, es una expresión de la libertad y de la intención del dispositivo pedagógico para ser mejores personas entre los educandos. La conclusión a la que podemos llegar es que hay que adoptar una posición más o menos abarcante que permita que entendamos el fenómeno de la educabilidad con la participación de factores biológicos y factores de tipo cultural.